¿Qué harías si un vaso de agua cristalina fuera en realidad una sentencia de muerte invisible? No es una metáfora, no es una exageración dramática para captar tu atención. Es la verdad más brutal y literal de la Edad Media. El agua que bebías podía matarte en 3 días, con una diarrea tan violenta que te deshidrataría hasta convertirte en un cadáver arrugado antes de que tu familia pudiera siquiera entender qué te estaba pasando. Imagina despertar cada mañana con la garganta seca, mirando el río que corre a solo 100 metros de tu casa. Ese mismo río donde tu madre lavó la ropa ayer, donde el carnicero tiró las vísceras de un cerdo la semana pasada, donde los vecinos de arriba vaciaron sus orines esta madrugada. Ese río de aguas aparentemente limpias, brillantes bajo el sol de la mañana. Es un caldo de cultivo biológico esperando colonizar tus intestinos. Te acercas a la orilla. El agua se ve perfecta, casi invitadora. No hay olor extraño. No hay señales visibles de peligro. Tus ojos de persona del siglo XXI buscarían quizás basura flotante, algún rastro evidente de contaminación. Pero en la Edad Media, el verdadero asesino es microscópico, invisible, completamente indetectable para tus sentidos. El Vibrio cholerae nada libremente entre las piedras del fondo. La Salmonella typhi se reproduce en las heces que alguien depositó río arriba hace 2 días. Los parásitos intestinales esperan pacientemente su próximo huésped. Y tú, sediento, con la lengua pegada al paladar, después de trabajar toda la mañana en el campo, te inclinas para beber. Un sorbo, solo uno, suficiente para sellar tu destino. El cólera no te da tregua. En 24 horas estarás evacuando litros de un líquido que parece agua de arroz, tu cuerpo vaciándose por todos sus orificios, mientras la deshidratación convierte tu piel en pergamino arrugado. La disentería es más lenta, pero igual de implacable. Sangre mezclada con heces, calambres abdominales que te doblan en 2, fiebre que te hace delirar, mientras tu familia reza en la habitación contigua, sabiendo que probablemente eres el próximo nombre en la lista del cementerio parroquial. Pero espera, retrocede. Antes de morir de sed o de enfermedad, necesitas entender algo fundamental. Esto no era una excepción. No era mala suerte. Era la norma estadística de existir. El agua potable, ese concepto que das por sentado cada vez que abres el grifo en tu cocina moderna, simplemente no existía. Los ríos eran cloacas abiertas donde convergían todos los desechos de la vida humana y animal. Las ciudades medievales vertían sus desperdicios directamente a las corrientes de agua. Los curtidores arrojaban químicos tóxicos para procesar pieles. Los tintoreros contaminaban con metales pesados. Los mataderos dejaban fluir la sangre y las vísceras. Y sobre todo eso, la gente seguía usando esas mismas aguas para beber, cocinar y lavar. No porque fueran estúpidos o ignorantes, no porque no valoraran su vida, sino porque no tenían alternativa. La conexión entre agua sucia y enfermedad no se establecería científicamente hasta el siglo XIX, cuando un médico llamado John Snow trazó el mapa del brote de cólera en Londres y descubrió que todos los muertos habían bebido de la misma bomba de agua contaminada. Pero eso sería 700 años después de la época que te estoy describiendo. Ahora imagina que eres padre o madre en el año 1200. Tus hijos te miran con los labios agrietados por la sed. Es verano, hace calor, han estado ayudándote en el campo desde el amanecer. Necesitan líquidos. El agua del pozo comunal está allí, accesible, gratis. Pero en lo profundo de tu memoria ancestral, transmitida de generación en generación, sin palabras científicas que la expliquen,
hay una certeza: el agua mata. No siempre, no a todos, pero mata lo suficiente como para que cada familia del pueblo haya enterrado al menos a un niño que bebió agua en el momento equivocado. Tu vecino perdió a su hija de 5 años el invierno pasado. Los síntomas fueron los mismos que has visto docenas de veces. Primero la diarrea, luego la debilidad extrema, finalmente el cuerpo pequeño y frío envuelto en una sábana. El sacerdote dijo que era la voluntad de Dios, pero tú sabes, con esa sabiduría práctica que no necesita microscopios, que el agua tuvo algo que ver. Así que tomas una decisión que horrorizaría a cualquier padre moderno. Le das cerveza a tus hijos para desayunar. No es una cerveza como la que conoces. No es esa bebida de viernes por la noche con amigos. Es lo que llaman cerveza pequeña, con apenas 2 o 3 grados de alcohol, apenas más fuerte que un refresco moderno. Pero ese pequeño porcentaje de alcohol es suficiente. Suficiente para matar las bacterias. Suficiente para convertir el líquido en algo seguro. Suficiente para que tus hijos lleguen vivos al día siguiente. Y mañana repetirás el ritual. Y pasado mañana. Y todos los días de sus vidas. Porque en la Edad Media, la sobriedad total no era una virtud. Era un riesgo mortal. Los adultos bebían cerveza más fuerte, vino diluido, hidromiel, desde que abrían los ojos hasta que los cerraban, no para emborracharse, no para olvidar sus problemas, sino para mantenerse hidratados sin morir en el intento. Era un equilibrio delicado. Suficiente alcohol para esterilizar el líquido, pero no tanto como para impedir trabajar. Una sociedad entera calibrando su nivel de ebriedad funcional entre la muerte por deshidratación y la muerte por intoxicación. La paradoja era perfecta y terrible. El mismo líquido que te daba vida también te mataba lentamente. Porque sí, el alcohol evitaba la disentería y el cólera, pero traía sus propios demonios. Enfermedades del hígado que nadie entendía. Violencia amplificada en un mundo ya brutal. Accidentes en el trabajo, cuando tus reflejos estaban perpetuamente ligeramente torpes. Y sobre todo, generaciones completas de niños que nunca conocieron lo que era tener la mente completamente despejada, desarrollándose bajo un velo etílico desde sus primeros años. Pero incluso eso era preferible a la alternativa, porque la alternativa era ver a tu hijo retorcer en agonía mientras su cuerpo se vaciaba hasta quedar seco como una rama muerta. La alternativa era enterrar a la mitad de tus descendientes antes de que cumplieran 10 años. La alternativa era que Europa entera colapsara por falta de población, porque nadie lograría sobrevivir lo suficiente para reproducirse. Entonces, la próxima vez que abras un grifo y dejes correr el agua clara, transparente, perfectamente segura, tómate un segundo. Piensa en el milagro que estás presenciando. Piensa en los siglos de sufrimiento que fueron necesarios para llegar a este momento. Piensa en todos esos padres medievales que miraban el río con terror, sabiendo que la sed de sus hijos era un dilema imposible: darles agua y arriesgarse a la enfermedad, o negarles agua y verlos sufrir de deshidratación. Ellos eligieron el alcohol, no porque fueran alcohólicos irresponsables, no porque no amaran a sus hijos, sino porque entendieron, con una claridad brutal, nacida de ver morir demasiados inocentes, que un niño ligeramente mareado es mejor que un niño muerto. Y esa decisión, repetida millones de veces a lo largo de generaciones, cambió la historia. Construyó catedrales, ganó guerras, sobrevivió a plagas, todo bajo un mareo constante y necesario
que era el precio de seguir respirando. Abre los ojos. Son las 5 de la mañana en un pueblo francés del año 1300. Todavía está oscuro. El frío muerde a través de las mantas delgadas que apenas te protegieron durante la noche. Tu estómago gruñe con ese hambre familiar que nunca realmente desaparece. Te levantas, tiritando, y lo primero que ves sobre la mesa de madera astillada no es pan, no es leche, no es agua. Es una jarra de barro llena de cerveza. Cerveza para desayunar. Cerveza antes de que el sol siquiera asome por el horizonte. Y no solo para ti, para tu esposa, para tus hijos de 7 y 9 años, para tu padre anciano en el rincón. Todos beberán de esa jarra antes de comenzar el día. Porque esto no es una taberna, no es una celebración, es el desayuno. El combustible líquido que mantendrá vivos a todos los miembros de tu familia durante las próximas 12 horas de trabajo brutal. Esta no es la cerveza que conoces. Olvida las cervezas artesanales modernas con sus 8, 10 o 12 grados de alcohol. Olvida las pintas en el bar después del trabajo. Lo que tienes frente a ti es lo que llamaban small beer, bière de ménage o cerveza casera. Una bebida con apenas 2 grados de alcohol, a veces incluso menos. Tan suave que un niño puede beberla sin caerse. Tan ligera que puedes tomar litro tras litro y seguir arando el campo, seguir martillando hierro en la forja, seguir cargando piedras para la construcción de la catedral, que tardará 150 años en completarse. Pero ese pequeño porcentaje de alcohol cumple una función vital. El proceso de fermentación ha matado todo lo que podría matarte. Las bacterias del cólera han muerto. Los parásitos intestinales han sido aniquilados. El agua que era veneno se ha transformado en salvación mediante la magia accidental de las levaduras. Y todo esto sucede sin que nadie entienda realmente por qué funciona. Solo saben que funciona. Que la gente que bebe cerveza vive más que la gente que bebe agua. Esa estadística brutal y simple es suficiente. Vuelve al desayuno. Tu hijo de 7 años toma su tazón de cerveza y lo bebe junto con un mendrugo de pan negro duro como piedra. No hace muecas. No se queja del sabor ligeramente amargo. Para él, esto es normal. Es todo lo que ha conocido desde que dejó de mamar. Su hermano mayor ya ha terminado su ración y espera más. Tu esposa sirve de la jarra comunal, mientras ella misma bebe su porción. En una casa medieval promedio, cada persona consume entre 2 y 3 litros de esta cerveza al día. Los adultos que realizan trabajo físico intenso pueden llegar a 5 o 6 litros. No es gula, no es vicio, es matemática de supervivencia. Necesitas calorías líquidas porque las sólidas escasean. El pan es caro, la carne es un lujo de días festivos. Pero la cerveza, hecha de cebada o trigo de baja calidad, que no sirve para hacer buen pan, está disponible. Es lo que los historiadores llaman pan líquido, una sopa fermentada, espesa, nutritiva, que llena el estómago y proporciona la energía mínima para no desplomarte a mitad del día. Ahora sal de tu casa. Camina por las calles del pueblo mientras amanece. Mira a tu alrededor. Ese carpintero que está abriendo su taller ya tiene una jarra a medio terminar junto a sus herramientas. La panadera que enciende el horno ha bebido su cerveza antes de tocar la masa. El herrero que golpea el yunque con un ritmo constante tiene un cubo de cerveza enfriándose en la esquina de su forja. Los albañiles que suben andamios de madera peligrosos a 20 metros de altura llevan odres de piel llenos de cerveza colgando de sus cinturones.
Los monjes en el monasterio cercano ya han tomado su ración matinal antes de los rezos del alba. Incluso los soldados en las murallas del castillo desayunan con cerveza racionada por sus superiores. Toda Europa occidental funciona así. No hay excepciones. No hay abstemios por elección. La sobriedad es un lujo que simplemente no puedes permitirte si quieres ver el atardecer. Pero hay una consecuencia invisible en todo esto. Una que no se menciona en los registros oficiales. Una que no aparece en los documentos de la Iglesia o en las crónicas reales. Y es esta: toda una civilización está construyendo su grandeza bajo un velo de mareo perpetuo. Cada catedral gótica que desafía la gravedad fue diseñada por arquitectos que nunca estuvieron completamente sobrios. Cada tratado filosófico de la escolástica fue escrito por monjes que bebían cerveza con cada comida. Cada batalla medieval fue peleada por soldados con al menos 1 litro de cerveza en el estómago. No estaban borrachos, no estaban incapacitados, pero tampoco estaban en el estado que tú considerarías normal. Vivían en ese espacio intermedio donde los reflejos están ligeramente más lentos, donde el juicio está sutilmente alterado, donde el dolor físico es un poco más tolerable. Y eso, paradójicamente, puede haber sido una ventaja. Cuando tu vida es tan brutal que el hambre, el frío y el trabajo físico extremo son constantes, un leve adormecimiento de los sentidos no es una debilidad, es un anestésico necesario. Piensa en lo que esto significa realmente. Los niños medievales no conocían lo que era tener la mente completamente clara. Desde los 5 años, cuando dejaban de beber leche materna, hasta el día de su muerte, estaban consumiendo alcohol diariamente. Su desarrollo cerebral ocurría bajo esta influencia química constante. Sus recuerdos de infancia no incluían agua pura. Sus primeros pensamientos, sus primeras palabras, su aprendizaje de oficios, todo sucedía mientras su sangre llevaba ese pequeño porcentaje de etanol fluyendo por sus venas. Y nadie lo cuestionaba. No había debates morales sobre dar alcohol a menores. No había preocupaciones sobre el desarrollo cognitivo, porque la alternativa era peor. Un niño con la mente clara pero muerto a los 8 años por disentería no le sirve a nadie. Mejor un niño ligeramente mareado que puede crecer, trabajar, reproducirse y continuar la especie. La evolución cultural eligió el mareo sobre la extinción y las mujeres. Dios, las mujeres, embarazadas, amamantando, cuidando niños pequeños, trabajando en el campo, cocinando, tejiendo, todas bebiendo cerveza desde el desayuno. No había advertencias sobre el síndrome alcohólico fetal porque nadie sabía que existía. No había recomendaciones de abstinencia durante el embarazo. La cerveza era para todos, sin excepciones. Las madres amamantaban con alcohol en su leche. Los bebés recibían cerveza diluida cuando comenzaban a comer sólidos. Y de alguna manera, contra toda lógica moderna, la especie sobrevivió. No porque el alcohol fuera inofensivo, no porque sus efectos fueran benignos, sino porque el balance de riesgos favorecía esta opción sobre la muerte segura por agua contaminada. Era elegir entre 2 venenos y quedarse con el menos letal. Ahora es mediodía. El sol está en su punto más alto. Has estado trabajando en el campo durante 7 horas. Tu espalda grita. Tus manos están cubiertas de ampollas. El sudor ha empapado tu ropa y necesitas líquidos desesperadamente. Tu esposa llega con más cerveza. No hay agua, nunca hay agua. Bebes hasta calmar la sed. Sientes como el líquido ligeramente fermentado baja por tu garganta
llenando tu estómago vacío. Las calorías empiezan a hacer efecto. Tienes energía para otras 6 horas, para seguir arrancando malas hierbas, para seguir levantando haces de trigo, para seguir construyendo este mundo medieval que irónicamente será recordado por su fe religiosa y su arquitectura sublime, pero que en realidad se sostuvo sobre este líquido humilde. Cerveza de baja calidad, producida en cada casa, bebida por todos, desde el amanecer hasta el anochecer. El combustible real de Europa. El secreto sucio detrás de cada logro. Una civilización entera funcionando como un motor que necesitaba alcohol para no detenerse. Estás enfermo. La fiebre te ha consumido durante 3 días. Tu cuerpo tiembla bajo las mantas. El médico local, ese hombre que aprendió su oficio observando a su padre y a su abuelo, entra en tu habitación con su maletín de cuero gastado. Abres los ojos, esperando ver hierbas, ungüentos, quizás una sangría con sanguijuelas. Pero lo primero que saca no es nada de eso. Es una botella de vino tinto, no para celebrar, no para emborracharte y olvidar el dolor, sino como tratamiento médico legítimo. Te ordena beberlo mezclado con agua. No cualquier agua, agua que normalmente te mataría, pero que el vino de alguna manera misteriosa transforma en segura. Y funciona, no siempre, no para todas las enfermedades, pero funciona lo suficiente como para que esta práctica se haya convertido en dogma médico durante 1000 años. Bienvenido a la alquimia accidental de la Edad Media, la química de la supervivencia que nadie entendía, pero que todos respetaban con devoción religiosa. Los romanos lo descubrieron primero, cuando sus legiones marchaban por territorios conquistados, bebiendo de ríos desconocidos, enfermaban y morían en números alarmantes. Pero los oficiales, que bebían vino diluido según la costumbre patricio, sobrevivían con tasas notablemente más altas. Alguien notó el patrón. Alguien hizo la conexión. Y así nació una tradición militar que se extendería por todo el imperio. Nunca bebas agua pura en campaña. Siempre mézclala con vino. La proporción exacta se convirtió en ciencia empírica. Una parte de vino por cada 3 o de agua. Suficiente alcohol para matar lo invisible, pero no tanto como para incapacitar a los soldados. Las legiones romanas conquistaron el mundo conocido no solo con espadas y tácticas, sino con esta práctica higiénica accidental. Y cuando Roma cayó en el año 410, este conocimiento no murió con ella. Los monasterios lo preservaron, los médicos árabes lo adoptaron, los europeos medievales lo heredaron como verdad inmutable. Pero aquí está la paradoja hermosa y terrible. Nadie sabía por qué funcionaba. No tenían microscopios para ver las bacterias. No entendían la teoría microbiana de las enfermedades. Hipócrates había teorizado sobre los miasmas, esos vapores malignos que supuestamente causaban pestilencia. Galeno había elaborado sobre los humores corporales que debían mantenerse en equilibrio. Toda la medicina medieval era una mezcla de filosofía griega antigua, superstición religiosa y observación práctica. Y sin embargo, en medio de todo ese caos teórico, habían descubierto una verdad química fundamental. El etanol es un desinfectante poderoso. A concentraciones de 10 a 15%, destruye las membranas celulares de las bacterias, interrumpe su metabolismo, las mata antes de que puedan reproducirse. Y el vino, con sus 12 a 14 grados de alcohol natural, era exactamente lo suficientemente fuerte para purificar agua contaminada sin ser demasiado tóxico para el consumo humano regular. Imaginemos una escena específica.
Año 1250. Un monasterio benedictino en el norte de Francia. El abad, un hombre educado que sabe latín y ha leído los textos médicos antiguos, supervisa la producción de vino del monasterio. No lo hace por placer, lo hace porque entiende, con esa claridad empírica que no necesita explicación científica, que el vino mantiene vivos a sus monjes. Cada hermano recibe una ración diaria medida con precisión. Medio litro de vino para las comidas, más una porción adicional para mezclar con cualquier agua que necesiten beber durante el día. Los registros del monasterio muestran que la esperanza de vida promedio de los monjes es de 60 años, casi el doble que la del campesino común. ¿Es por la oración? ¿Por la vida contemplativa libre de trabajos físicos extremos? No, es por el vino. Es por el acceso constante a líquidos esterilizados. Es por vivir en una comunidad que ha convertido la producción de alcohol en un sacramento tanto espiritual como práctico. Y no era solo el vino. Los médicos medievales desarrollaron recetas específicas para tratar diferentes males. Para heridas infectadas, aplicaban vino directamente sobre la carne abierta. El dolor debía ser insoportable. Imagina alcohol puro sobre tejido expuesto, quemando, ardiendo como fuego líquido. Pero las heridas así tratadas se infectaban menos. Las que se dejaban sin tratar se pudrían, se llenaban de pus, gangrena, muerte. Para problemas digestivos, prescribían vino caliente con especias, canela, jengibre, clavo. No porque las especias tuvieran propiedades curativas reales, sino porque enmascaraban el sabor del vino de mala calidad que los pobres podían permitirse. Para envenenamiento sospechoso, vino puro inmediato para inducir el vómito. Para cólicos infantiles, vino diluido en proporciones mínimas. Cada aplicación era resultado de siglos de prueba y error. Cada receta había sido pagada con vidas. Los que sobrevivieron validaron el tratamiento. Los que murieron fueron descartados como casos perdidos o víctimas de la voluntad divina. Pero había una clase social que llevó esta práctica al extremo: la nobleza. En los castillos y palacios, donde el agua era tan peligrosa como en las chozas campesinas, el vino se convirtió en marcador de estatus y herramienta de supervivencia simultáneamente. Los reyes y señores bebían vinos de calidad superior, importados de regiones famosas, guardados en bodegas específicamente diseñadas. No por refinamiento del paladar únicamente, sino porque el vino caro tendía a ser más puro, menos adulterado, más efectivo como desinfectante. Las crónicas cuentan que Luis IX de Francia, el rey santo canonizado después de su muerte, llevaba vino en todas sus cruzadas, no para celebrar misas únicamente, sino porque había visto morir a sus hombres por disentería en Tierra Santa y entendió que el vino era más importante que las espadas. Su séquito cargaba barriles sobre barriles, protegiéndolos con el mismo celo que las reliquias sagradas. Y luego estaban los viajeros, mercaderes cruzando Europa, peregrinos caminando hacia Santiago o Jerusalén. Todos llevaban odres de vino. Las posadas a lo largo de los caminos vendían vino a precios inflados porque los viajeros no tenían opción. Beber del pozo local en un pueblo desconocido era ruleta rusa medieval. Podrías tener suerte y sobrevivir, o podrías terminar en una tumba anónima junto al camino. Otro cadáver sin nombre que se hinchó y murió por beber agua aparentemente limpia. Los viajeros experimentados sabían: vino primero, siempre. Si se acaba el vino, compra más aunque tengas que pagar el triple. Si no hay vino disponible, entonces y solo entonces, como último recurso, bebes agua.
pero lo haces sabiendo que estás apostando tu vida. La transmisión de este conocimiento era oral y práctica. Las madres enseñaban a sus hijas: cuando prepares agua para cocinar, añade vino. Los maestros artesanos instruían a sus aprendices: en el taller, la jarra de vino diluido es sagrada. Los sargentos entrenaban a los reclutas: en campaña militar, raciona el vino como racionas las flechas. Era sabiduría de supervivencia destilada en reglas simples que no necesitaban explicación científica. Funcionaba. Eso era suficiente. La gente que seguía estas reglas vivía más. La gente que las ignoraba moría joven. La selección natural cultural en su forma más brutal y eficiente. Y así, generación tras generación, Europa entera se convirtió en una civilización que bebía vino no por placer únicamente, sino por necesidad biológica fundamental. Un continente que había descubierto, sin microscopios ni laboratorios, que el alcohol era la única barrera química entre ellos y una muerte horrible por patógenos invisibles. Magia que parecía milagro, pero era simple química, esperando ser entendida. ¿Cómo se siente trabajar bajo el sol abrasador, con medio litro de cerveza en el estómago antes del mediodía? No lo sabes porque tu mundo moderno tiene normas estrictas. Nada de alcohol en el trabajo, cero tolerancia para maquinaria pesada, controles de alcoholemia. Pero imagina por un momento que esas reglas no existen. Imagina que lo normal, lo esperado, lo absolutamente necesario es comenzar el día con alcohol y continuar consumiéndolo cada pocas horas hasta que cae la noche. No estás borracho. Nunca llegas a ese punto de tambalearte o hablar arrastrando las palabras. Pero tampoco estás sobrio. Vives en ese estado intermedio donde tus sentidos están ligeramente amortiguados, tu juicio sutilmente alterado, tu percepción del dolor un poco más tolerable. Y en ese estado construyes catedrales que tocan el cielo. En ese estado lavas ropa en ríos helados durante horas. En ese estado crías hijos, peleas guerras, escribes manuscritos iluminados. Bienvenido a la vida cotidiana de la Edad Media. Una civilización entera funcionando bajo la neblina perpetua del alcohol. Comencemos con el trabajo más visible, la construcción. Las catedrales góticas son los monumentos más impresionantes de la época medieval. Chartres, Notre Dame, Colonia, cada una tardó generaciones en completarse. Cientos de trabajadores simultáneos, canteros tallando bloques de piedra, carpinteros construyendo andamios, albañiles colocando cada pieza con precisión milimétrica. Y todos, absolutamente todos, bebían durante sus jornadas laborales. No es especulación. Los registros de construcción sobreviven. Los libros de cuentas muestran que parte del pago de los trabajadores era en cerveza. No dinero para comprar cerveza después del trabajo, cerveza durante el trabajo. Los maestros constructores ordenaban barriles que se abrían al mediodía para que los hombres bebieran y continuaran. Piensa en lo que esto significa realmente. Hombres subiendo escaleras de madera improvisadas a 30 metros de altura, cargando piedras que pesan 50 kilos, caminando sobre vigas estrechas sin redes de seguridad, todo mientras su sangre lleva alcohol. Los accidentes debían ser constantes, las caídas inevitables. Pero la alternativa era peor. Trabajadores deshidratados, debilitados, muriendo de enfermedades transmitidas por agua contaminada antes de poder terminar ni una sola bóveda. Ahora mira al campo. La agricultura medieval era trabajo de sol a sol, físicamente destructor, repetitivo hasta la locura. Arar con bueyes, sembrar a mano, cosechar con hoz bajo el calor de agosto,
trillar el grano golpeándolo hora tras hora. Tu cuerpo es la máquina principal. Tu resistencia determina si tu familia come este invierno o muere de hambre. Y durante todo esto, bebes. Tu esposa te trae cerveza a media mañana. Bebes directamente de la jarra de barro, sintiendo cómo el líquido tibio y ligeramente ácido baja por tu garganta. Te da energía inmediata. Las calorías de la malta fermentada entran en tu sistema. El alcohol adormece el dolor en tu espalda, en tus rodillas, en tus manos cubiertas de ampollas reventadas. Vuelves al trabajo. 3 horas después, más cerveza. Y otra vez antes del atardecer. Al final del día has consumido litros. No te sientes borracho porque tu cuerpo se ha adaptado. Has vivido así desde que tienes memoria. Este es tu estado normal. La sobriedad total es algo que experimentas solo durante las pocas horas de sueño cada noche. Y aún entonces, tus sueños están probablemente teñidos por el alcohol residual en tu sangre. ¿Y qué hay del amor, del sexo, de las relaciones humanas más íntimas? Cada cortejo medieval ocurría bajo esta influencia. Los jóvenes que se conocían en las ferias del pueblo habían bebido cerveza en el desayuno. Las parejas que se casaban en ceremonias de iglesia habían consumido alcohol antes de pronunciar sus votos. Las noches de bodas comenzaban con banquetes donde el vino fluía sin límite. Y luego, en la intimidad de la cama matrimonial, 2 personas intentaban concebir hijos mientras el alcohol circulaba por sus venas. Cada generación nacía de esta unión químicamente alterada. Los bebés eran concebidos por padres que nunca estaban completamente sobrios. Las madres embarazadas continuaban bebiendo cerveza durante los 9 meses porque no había alternativa segura. Los niños nacían ya expuestos al alcohol a través del líquido amniótico y el ciclo continuaba, imparable, inevitable, formando la base biológica de toda la civilización europea. Pero había momentos donde este mareo perpetuo se volvía más oscuro. La violencia doméstica, ya endémica en una sociedad brutal, se amplificaba con el alcohol constante. Los hombres que llegaban a casa después de 12 horas de trabajo agotador, con litros de cerveza encima, y encontraban la comida insuficiente o a los niños llorando. La furia estallaba más rápido. Los golpes eran más fuertes. Las mujeres no tenían escape. Ellas también bebían. También estaban bajo efectos del alcohol. Sus reflejos también estaban disminuidos. Los registros judiciales medievales están llenos de casos de asesinatos donde el alcohol es el contexto invisible. Maridos que matan esposas. Vecinos que se apuñalan en disputas sobre linderos de tierra. Tabernas donde las peleas terminan en cadáveres. Todo esto en una sociedad donde el alcohol no era el exceso ocasional, sino el fluido constante que lubricaba cada interacción social. La iglesia predicaba la templanza, pero incluso los sacerdotes bebían vino durante la misa y cerveza después. La hipocresía era inherente al sistema, y pensemos en los niños. No los bebés que mencionamos antes, sino los niños de 8, 10, 12 años, trabajando junto a sus padres, aprendiendo oficios, asistiendo a clases en las escasas escuelas que existían, todos bajo efectos del alcohol desde el desayuno. Su desarrollo cognitivo ocurría en este estado alterado. Sus recuerdos de infancia no incluían claridad mental completa. Aprendían matemáticas, latín, carpintería, herrería, todo mientras un leve mareo era su línea base de normalidad. ¿Afectaba esto su inteligencia? Probablemente retrasaba su desarrollo. Seguramente. Pero nuevamente, la alternativa era morir antes de los 10 años
por beber agua contaminada. La evolución había hecho su cálculo cruel. Mejor cerebros ligeramente dañados que cerebros muertos. Y así, generaciones completas crecían en esta neblina, nunca conociendo cómo se sentía la sobriedad verdadera, nunca experimentando la claridad mental que tú das por sentada cada mañana al despertar. Incluso las actividades más delicadas, las que requieren precisión extrema, se realizaban bajo esta influencia. Los escribas que copiaban manuscritos con caligrafía perfecta bebían vino diluido mientras trabajaban. Los orfebres que creaban joyas intrincadas para la nobleza tenían cerveza junto a su banco de trabajo. Los cirujanos barberos que realizaban amputaciones sin anestesia bebían antes de operar y a menudo daban alcohol al paciente también. No era ideal, no era lo que un médico moderno recomendaría, pero funcionaba lo suficiente. Las manos temblaban un poco menos con alcohol encima que con los nervios completamente expuestos. Y cuando el paciente moría, cosa que sucedía en la mayoría de los casos, el cirujano podía beber más para olvidar los gritos. El alcohol era problema y solución simultáneamente, veneno y antídoto, la droga que mantenía funcionando una sociedad que de otra forma colapsaría bajo el peso de su propia brutalidad. Entonces, cuando mires las grandes obras de la Edad Media, los manuscritos iluminados, las vidrieras de colores imposibles, las espadas forjadas con técnicas que tomaron años perfeccionar, recuerda esto. Fueron creadas por personas que nunca estuvieron completamente sobrias. Cada obra maestra, cada avance técnico, cada logro cultural fue producido bajo la neblina del alcohol, no porque fueran débiles o viciosos, sino porque no tenían opción. La sobriedad era un lujo mortal. El mareo perpetuo era el precio de seguir vivo. Y en ese estado intermedio, mareados pero funcionales, ebrios pero productivos, construyeron un mundo que aún hoy admiramos. Una civilización entera que funcionaba como un motor que requería alcohol constante como combustible, recordándonos que la grandeza humana a veces emerge no a pesar de nuestras limitaciones, sino precisamente a través de ellas. Entra a un monasterio benedictino en el año 1350. No es lo que esperas, no es silencio perpetuo y oración austera. Bueno, hay oración, abundante oración, pero hay algo más, un olor penetrante que llena cada rincón del complejo, el aroma dulzón y ligeramente ácido de la fermentación. Síguelo. Te llevará más allá del claustro, más allá de la biblioteca con sus manuscritos preciosos, hasta llegar a una serie de edificios enormes que ocupan casi la mitad del recinto monástico. Bodegas, cervecerías, lagares, barriles apilados hasta el techo, monjes con hábitos remangados, trabajando con la intensidad de operarios industriales. Bienvenido al secreto mejor guardado de la Edad Media. Los monasterios no eran solo centros de devoción espiritual, eran las fábricas de alcohol más eficientes de Europa, y sus habitantes, esos hombres santos que predicaban templanza y moderación, eran paradójicamente los bebedores más consistentes y longevos del continente. Comencemos con los números, porque son obscenos. Un monasterio promedio producía entre 1.500 y 3.000 litros de cerveza por semana. No para vender todo, no para el pueblo circundante, principalmente para consumo interno. Un monasterio con 50 monjes consumía aproximadamente 2.500 litros semanales. Haz las matemáticas, 50 litros por monje por semana, más de 7 litros por día, por persona. Y no estamos hablando de cerveza pequeña de 2 grados. Los monjes tenían acceso a múltiples variedades. La cerveza común para consumo diario,
la cerveza fuerte para festividades religiosas y la cerveza especial reservada para el abad y los visitantes importantes. Algunos monasterios benedictinos en Baviera producían cervezas que alcanzaban los 8 o 9 grados de alcohol. Los cistercienses en Borgoña eran famosos por sus vinos que rivalizaban con los mejores de la nobleza. Estas no eran operaciones casuales. Eran empresas industriales sofisticadas con siglos de conocimiento acumulado. Pero aquí está la parte verdaderamente irónica. Estos mismos monjes, que bebían más que cualquier campesino o noble, vivían más tiempo que ambos. Mucho más. La esperanza de vida de un campesino medieval era de 30 a 35 años. La de un noble, tal vez 45 si tenías suerte y evitabas las guerras. Pero los monjes alcanzaban rutinariamente los 60 años. Algunos llegaban a los 70. Los casos documentados de monjes octogenarios no eran raros, y la explicación oficial siempre fue la misma: la vida piadosa, la oración constante, el favor divino. Dios recompensaba su devoción con años extra. Pero la verdad era mucho más mundana y mucho más embriagadora. Vivían más porque nunca, ni un solo día de sus vidas monásticas, bebían agua sin fermentar. Nunca arriesgaban su vida con ese líquido transparente que mataba campesinos por docenas. Tenían acceso ilimitado al mejor alcohol, producido con estándares de calidad imposibles para la población general. Y ese alcohol los mantenía vivos. Imaginemos un día típico. Maitines antes del amanecer. Los monjes se levantan en la oscuridad helada, caminan al coro, cantan los salmos con voces aún roncos de sueño. Después, el primer desayuno, pan negro y cerveza. No un sorbo, un tazón completo. Medio litro antes de que salga el sol. Luego trabajo manual, porque los monjes trabajaban, cultivaban jardines, copiaban manuscritos, construían y reparaban edificios. A media mañana, otra ración de cerveza. Al mediodía, la comida principal: sopa de verduras, pan, quizás pescado si es día permitido. Y vino, siempre vino, diluido para los monjes comunes, puro para el abad. Por la tarde, más trabajo o estudio. Vísperas al atardecer. Cena ligera con más cerveza. Completas antes de dormir. Y justo antes de retirarse a sus celdas, una última ración de cerveza llamada la Potio Charitatis, la bebida de la caridad. Cuenta las raciones: 5 o 6 ingestas de alcohol distribuidas a lo largo del día. Desde que despertaban hasta que dormían, su sangre nunca estaba completamente libre de etanol, y la calidad importaba enormemente. Los monjes no bebían la cerveza aguada que consumían los campesinos. Tenían recursos, tenían tierra, tenían trabajadores. Cultivaban la mejor cebada en campos fertilizados cuidadosamente. Tenían acceso a agua de pozos profundos o manantiales limpios que, una vez fermentados, producían alcohol superior. Añadían hierbas y especias, lúpulo para preservación, miel para dulzura, jengibre para calor. Los monjes de Weihenstephan en Baviera perfeccionaron técnicas de fermentación que aún se usan hoy. Los trapenses belgas desarrollaron cervezas tan complejas que cada sorbo era una experiencia sensorial. No era solo supervivencia, era arte, era ciencia empírica aplicada con devoción religiosa. Cada barril era un acto de fe y química simultáneamente. Y los monjes que bebían estas creaciones vivían lo suficiente para perfeccionar las recetas durante décadas. Pero la hipocresía. Dios, la hipocresía era monumental. Los mismos monjes que bebían 7 litros al día escribían tratados sobre la templanza. Predicaban contra la embriaguez desde púlpitos, mientras el vino de la misa
aún estaba en sus lenguas. San Benito, cuya regla gobernaba miles de monasterios, había escrito que el vino era impropio para monjes, pero concedía que, dada la debilidad humana, una hemina por día era aceptable. Una hemina, aproximadamente 1/4 de litro. Los monasterios benedictinos ignoraban alegremente esta limitación y consumían 20 veces esa cantidad. Justificaban cada exceso. El trabajo físico requiere más líquidos. El clima frío necesita calorías extras. Las festividades religiosas merecen celebración. Cada excusa era válida porque en el fondo todos sabían la verdad. Sin ese alcohol constante, el monasterio se convertiría en cementerio. Las infecciones barrerían la comunidad. Las enfermedades transmitidas por agua los diezmarían. La vida contemplativa sería brutalmente corta. Y había una estructura de clases incluso dentro de esta embriaguez santa. El abad bebía los mejores vinos. Los monjes ordenados tenían acceso a cerveza fuerte. Los novicios recibían raciones reducidas hasta que completaran su iniciación. Los hermanos legos, que hacían el trabajo manual más duro, recibían grandes cantidades de cerveza común, pero rara vez probaban el vino fino. Incluso en la borrachera había jerarquía. Incluso en la necesidad de alcohol había política. Y todos predicaban humildad mientras protegían celosamente sus raciones. Las disputas sobre cantidades de vino aparecen en registros monásticos con regularidad alarmante. Monjes que se quejaban de que sus porciones eran insuficientes. Abades que castigaban el robo de vino con severidad mayor que otros pecados. El alcohol era tan importante que su distribución equitativa podía hacer o romper la paz comunitaria. Pero al final funcionaba. Los monasterios prosperaban mientras reinos caían, preservaban conocimiento mientras ciudades ardían, y sus habitantes vivían lo suficiente para ver generaciones completas nacer y morir en el mundo exterior. ¿Era por sus oraciones? Quizás Dios escuchaba, pero también es innegable que su acceso privilegiado a alcohol de calidad superior, consumido en cantidades masivas pero regulares, los protegía de las enfermedades que mataban a todos los demás. Eran los borrachos más longevos de Europa, y la ironía es que ellos mismos nunca reconocieron completamente esta verdad. En sus crónicas escribían sobre milagros divinos y protección celestial. Nunca conectaron los puntos entre sus barriles infinitos y sus barbas blancas. O tal vez sí lo hicieron. Y simplemente era más conveniente atribuirlo a Dios que admitir que su longevidad se la debían a la embriaguez perpetua. Así que brindaban en cada comida, rezaban en cada hora canónica y vivían décadas más que cualquier otra persona en Europa, probando que a veces el vicio disfrazado de virtud es la estrategia de supervivencia más efectiva que existe. Tienes 40 años. En la Edad Media, eso te convierte en un anciano. Tu cuerpo está destruido no solo por el trabajo, no solo por el hambre, no solo por las enfermedades. Hay algo más, algo que nadie menciona en las crónicas oficiales, algo que los médicos de tu época no pueden diagnosticar porque no tienen las palabras para nombrarlo. Tu hígado está muriendo. Ese órgano del tamaño de un puño, escondido bajo tus costillas derechas, está cicatrizando lentamente, endureciéndose como cuero viejo, dejando de funcionar con cada año que pasa. Y la causa es el mismo líquido que te ha mantenido vivo durante décadas. El alcohol que evitó que murieras de cólera a los 8 años, ahora te está matando de cirrosis a los 40. La cura se ha convertido en veneno. La medicina es ahora la enfermedad. Y no hay escape
porque dejar de beber significa morir aún más rápido de disentería. Estás atrapado en una trampa biológica perfecta donde ambas opciones te matan, solo que a velocidades diferentes. Mira tu piel. Está amarillenta. No es el amarillo del sol o de la ictericia leve. Es el amarillo profundo de la bilirrubina acumulándose en tu sangre porque tu hígado ya no puede procesarla. Tus ojos tienen un tinte dorado enfermizo. Tu abdomen está hinchado con líquido que se acumula porque tu hígado cirrótico no puede mantener la presión sanguínea correcta. Esto se llama ascitis, pero tú no conoces ese nombre. Solo sabes que tu vientre está duro y distendido como si estuvieras embarazado. Te duele respirar, te duele moverte y aún así bebes, porque la alternativa es el agua del pozo que mató a tu hermano el mes pasado, porque tu sed no entiende de órganos dañados, porque has bebido cerveza y vino cada día durante 36 años y tu cuerpo ya no sabe funcionar sin ese flujo constante de etanol. No eres alcohólico en el sentido moderno. No bebes por placer. Bebes porque tu civilización entera está construida sobre esta dependencia química inevitable. Y los niños, Dios, los niños pagan el precio más cruel. Imagina un cerebro en desarrollo, esas conexiones neuronales formándose durante la infancia, todo ese cableado delicado que determina inteligencia, memoria, capacidad de razonamiento. Ahora imagina que ese desarrollo ocurre bajo exposición constante al alcohol, desde los años hasta la adolescencia, consumiendo 2 litros de cerveza diarios. Los estudios modernos son brutalmente claros sobre lo que esto hace. Daño cognitivo permanente, retraso en el desarrollo, problemas de memoria a largo plazo. Pero en la Edad Media no hay estudios, no hay seguimiento. Solo hay la observación vaga de que muchos niños parecen lentos, torpes, olvidadizos, y se asume que es natural, que así es la infancia campesina. Nadie conecta los puntos entre la jarra de cerveza del desayuno y el niño de 10 años que no puede recordar las oraciones que le enseñaron ayer. Nadie ve la relación entre el vino diluido de la cena y el adolescente que parece siempre confundido, siempre un paso atrás de sus compañeros. Y la violencia. La violencia se multiplica exponencialmente cuando una sociedad entera vive bajo efectos del alcohol. Ya hablamos de esto brevemente, pero necesitas sentir la realidad completa. Estás en una taberna al anochecer. El lugar está lleno de hombres que han bebido desde el amanecer. Llevan 12 horas de consumo continuo. No están borrachos porque sus cuerpos están adaptados, pero sus inhibiciones están destruidas. Alguien dice algo sobre la esposa de otro. Una mirada se sostiene un segundo demasiado largo y explota. Los puños vuelan, los cuchillos salen. En 30 segundos hay sangre en el suelo de tierra. En 2 minutos hay un cadáver. Y cuando llega el alguacil a investigar, todos están demasiado borrachos para recordar exactamente cómo empezó. Los registros judiciales medievales están saturados de estos casos. Homicidios por razones triviales, muertes por insultos mínimos y siempre, siempre el contexto no mencionado. Todos habían estado bebiendo. No era una excusa, era el aire que respiraban. En casa es peor, porque ahí no hay testigos. El campesino que vuelve después de 14 horas de trabajo agotador ha bebido 5 litros durante el día. Su esposa tiene la cena lista, pero es insuficiente, porque siempre es insuficiente cuando vives al borde del hambre. El alcohol ha erosionado su paciencia.
Su temperamento estalla con la velocidad del relámpago. Golpea a su mujer, golpea a sus hijos, no porque sea inherentemente malvado, no porque no los ame, sino porque el alcohol ha quitado la delgada capa de control que normalmente contiene su frustración. Y ella no puede defenderse bien porque también ha bebido. Sus reflejos están lentos, su coordinación está comprometida. Los niños lloran, pero aprenden rápido a no llorar demasiado fuerte. Este ciclo se repite en miles de hogares cada noche. La violencia doméstica es endémica, amplificada químicamente, normalizada hasta volverse invisible en los registros históricos. Solo aparece cuando alguien muere. Y entonces es demasiado tarde. Los accidentes laborales alcanzan números grotescos. Recuerda, esta es una sociedad preindustrial, donde el trabajo manual es peligroso, incluso sobrio. Ahora añade alcohol constante. El carpintero que se corta 3 dedos con el hacha porque su puntería estaba milímetros desviada. El albañil que cae del andamio porque su equilibrio falló por una fracción de segundo. El herrero que derrama metal fundido sobre su pierna porque sus manos temblaban. Cada gremio tiene historias. Cada familia conoce a alguien que quedó lisiado por un accidente que quizás, solo quizás, no habría ocurrido con la mente completamente despejada. Pero nadie hace la conexión explícita. Los accidentes son voluntad de Dios, mala suerte, destino. Nunca culpan al líquido que todos beben, porque culpar eso sería culpar la vida misma. Sería admitir que la única forma de mantenerse vivo te está matando lentamente, y las mujeres embarazadas. Esto merece su propio horror especial. 9 meses de desarrollo fetal mientras la madre consume alcohol diariamente. El feto flotando en líquido amniótico que lleva etanol. Cada célula en división expuesta. El cerebro formándose bajo influencia química. Los órganos desarrollándose en un ambiente tóxico. El síndrome alcohólico fetal produce defectos faciales característicos, retraso mental, problemas de comportamiento. Pero en la Edad Media, estos niños simplemente nacen diferentes. Algunos son llamados simples, otros poseídos. Los que sobreviven la infancia crecen con limitaciones que nadie entiende. Y sus madres nunca sabrán que el líquido que las mantuvo vivas durante el embarazo condenó a sus bebés a una vida de dificultades cognitivas. La crueldad es que no había elección. Beber agua significaba riesgo de aborto espontáneo por infección. Beber alcohol significaba daño fetal garantizado. Entre 2 venenos, eligieron el que al menos les permitía llegar a término. Las enfermedades hepáticas son universales pero incomprendidas. La cirrosis no tiene nombre propio en el vocabulario médico medieval. Los doctores hablan de hinchazón del vientre, amarillamiento de la piel, debilidad extrema. Prescriben sangrías que empeoran todo. Dan pociones de hierbas que no hacen nada. Y el paciente muere lentamente, dolorosamente, mientras su hígado se convierte en piedra inútil. La mortalidad a los 40 años no es solo por infecciones o hambre. Es también por décadas de consumo alcohólico sin pausa. Sus cuerpos simplemente se rinden. Y cuando mueren, se dice que fue edad avanzada, que vivieron una vida completa. Nadie menciona que vivieron 30 años menos de lo que su genética permitiría, porque su única forma de hidratación segura los envenenó sistemáticamente. Así que aquí está la verdad final y brutal. El alcohol medieval era cura y maldición simultáneamente. Salvaba vidas y destruía vidas en el mismo acto. Cada sorbo era supervivencia y suicidio lento. Cada generación vivía lo suficiente para reproducirse, pero moría demasiado joven.
y no había salida del ciclo. Estaban atrapados en una trampa biológica donde la vida misma requería veneno diario, donde la única diferencia entre medicina y toxina era la velocidad de la muerte. Y aceptaron este trato diabólico porque la alternativa era peor, porque un hígado destruido a los 40 es mejor que intestinos explotados a los 8, porque una civilización ligeramente dañada es mejor que ninguna civilización. El precio se pagó en silencio, en cuerpos amarillentos, en niños más lentos, en violencia nocturna, en accidentes inevitables. Y valió la pena porque Europa sobrevivió. Ahora eres tú, no el campesino medieval, no el monje borracho. Tú, sentado en tu casa del siglo XXI, con agua potable saliendo de grifos brillantes, con supermercados llenos de bebidas estériles, con hospitales donde las infecciones se tratan con antibióticos en lugar de vino. Te levantas mañana y lo primero que haces es beber agua. Agua pura, limpia, transparente. No piensas en ello, no agradeces el milagro. Es tan normal que resulta invisible. Pero ese acto simple, ese gesto automático de hidratarte sin morir, es el resultado de siglos de sufrimiento que acabamos de recorrer juntos. Es el legado de todos esos niños que bebieron cerveza en el desayuno, de todas esas madres que dieron vino a sus bebés, de todos esos trabajadores que construyeron catedrales bajo un mareo perpetuo. Ellos pagaron el precio para que tú pudieras tomar agua sin pensarlo 2 veces. Y la mayoría ni siquiera saben que existieron. La Edad Media terminó. No de golpe, no con una fecha específica, pero gradualmente las cosas cambiaron. En el siglo XVI, las ciudades europeas comenzaron a construir sistemas de acueductos más sofisticados. En el XVII, algunos médicos empezaron a sospechar que el agua sucia causaba enfermedades, aunque no sabían por qué. En el XVIII, la Ilustración trajo nuevos métodos de filtración. Y finalmente, en el XIX, cuando Louis Pasteur y Robert Koch probaron la teoría microbiana, todo el edificio conceptual se derrumbó. El agua no estaba maldita, no era castigo divino, simplemente tenía bacterias, y las bacterias podían ser eliminadas mediante hervido, filtración, cloración. De repente, después de milenios, el agua se volvió segura, y el alcohol dejó de ser necesidad para convertirse en opción, en lujo, en vicio recreativo en lugar de medicina obligatoria. La transición tomó generaciones, pero eventualmente Europa aprendió a beber agua sin morir y olvidó completamente por qué había bebido alcohol durante tanto tiempo. Pero el legado permanece, no solo en los sistemas de alcantarillado y tratamiento de agua que damos por sentados, sino en nuestra cultura misma. ¿Por qué la cerveza es tan central en la identidad alemana? ¿Por qué Baviera pasó 1000 años perfeccionando su producción como herramienta de supervivencia? ¿Por qué Francia es sinónimo de vino? Porque cada región francesa desarrolló sus propias variedades como respuesta a condiciones locales de agua. ¿Por qué los británicos tienen tradiciones de pub tan arraigadas? Porque durante siglos el pub era el único lugar donde podías conseguir líquidos seguros fuera de casa. La cultura de beber de Europa no nació del placer, nació de la desesperación. Y luego, solo luego, cuando la necesidad desapareció, se transformó en tradición, en identidad, en patrimonio cultural que celebramos sin recordar sus orígenes oscuros. Es como si hubiéramos heredado el ritual, pero olvidado completamente por qué existía. Y aquí está la reflexión incómoda que necesitas enfrentar. ¿Cuántas de nuestras prácticas actuales son igual de desesperadas, pero invisibles?
¿Cuántas cosas que haces cada día son versiones modernas del niño bebiendo cerveza en el desayuno? Piénsalo. Tomas medicamentos diarios porque el aire de la ciudad te causa alergias. Comes alimentos ultraprocesados porque los frescos son inaccesibles o caros. Trabajas 60 horas semanales porque el costo de vida lo exige. Vives estresado, ansioso, exhausto y asumes que es normal, que así es la vida moderna. Exactamente como el medieval asumía que el mareo perpetuo era normal, que así era la vida. Y quizás, dentro de 500 años, alguien mirará hacia atrás a nuestra época y dirá: vivían intoxicados con contaminación, estrés y químicos procesados, construyendo su civilización sobre venenos que normalizaron porque no tenían alternativa. Y tendrán razón. Igual que nosotros tenemos razón sobre ellos. Las borracheras medievales no eran una huida de la realidad, eran la única forma de sobrevivir a ella. Una civilización entera que se construyó, piedra a piedra, bajo un leve mareo constante, recordándonos que a veces el vicio no es más que una virtud desesperada por seguir respirando. Cada catedral gótica es un monumento no solo a la fe, sino a la resiliencia química. Cada manuscrito iluminado es testimonio de que la grandeza humana emerge incluso bajo condiciones imposibles. Cada familia que logró pasar sus genes a la siguiente generación ganó una apuesta biológica donde las probabilidades estaban brutalmente en contra. Y lo hicieron bebiendo desde el amanecer hasta el anochecer, bebiendo cuando estaban enfermos, bebiendo cuando estaban sanos, bebiendo cuando celebraban, bebiendo cuando lloraban. El alcohol era el hilo invisible que mantenía unida la tela de su sociedad. Pero no los romantices, no caigas en la trampa de pensar que era mejor entonces, que era más auténtico, más real. Era horrible, era brutal, era una existencia donde cada día era una apuesta con la muerte y las probabilidades mejoraban solo marginalmente con alcohol. Los niños seguían muriendo, las mujeres seguían sufriendo, los hombres seguían siendo destrozados por trabajo y violencia. El alcohol no los salvaba realmente, solo retrasaba lo inevitable el tiempo suficiente para que la especie continuara. Y ese retraso costó millones de hígados destruidos, millones de cerebros dañados, millones de vidas acortadas. No hay gloria en esa supervivencia. Solo hay la determinación sombría de una especie que se niega a extinguirse, incluso cuando cada opción es veneno. Entonces, la próxima vez que te sirvas un vaso de agua fría del grifo, detente por un segundo. Siente el peso del vaso en tu mano. Mira la claridad del líquido. Bébelo lentamente y reconoce el milagro absoluto de lo que acabas de hacer. Acabas de hidratarte sin arriesgar tu vida, sin consumir alcohol, sin envenenar tu hígado, sin dañar tu cerebro, sin calcular probabilidades de supervivencia. Hiciste lo que ningún ser humano pudo hacer de forma segura durante la mayor parte de la historia civilizada. Bebiste agua. Y vivirás para ver mañana por razones que no tienen nada que ver con la fermentación. Ese privilegio fue comprado con el sufrimiento de incontables generaciones que no tuvieron esa opción, que eligieron entre venenos y se quedaron con el menos letal, que construyeron el mundo que heredaste mientras sus cuerpos temblaban ligeramente, sus mentes estaban nubladas permanentemente y sus años se acortaban inexorablemente. La historia de la humanidad no es una línea recta de progreso, es una serie de tratos desesperados con la muerte. Es descubrir que puedes sobrevivir el invierno si comes las reservas de grano que estaban destinadas a la siembra.
Es aprender que puedes trabajar más horas si duermes menos. Es entender que puedes mantenerte vivo si aceptas estar perpetuamente intoxicado. Cada generación hace sus propios tratos, toma sus propios venenos, normaliza sus propias locuras y espera que la siguiente generación tenga opciones mejores. A veces las tiene, a veces no. Pero el impulso de sobrevivir, de continuar, de seguir respirando un día más, ese impulso es lo único realmente constante en toda la historia humana. Y en la Edad Media, ese impulso sabía a cerveza en el desayuno y vino en la cena. Sabía a mareo perpetuo y sobriedad imposible. Sabía a vida robada al borde de la muerte, día tras día, sorbo tras sorbo, durante 1000 años. Así que sí, el agua medieval te mataba, y el alcohol te salvaba mientras te mataba más lentamente. Y toda una civilización navegó ese equilibrio imposible con una gracia desesperada que apenas podemos comprender desde nuestra comodidad moderna. No los juzgues, no los idealices, simplemente reconoce lo que hicieron, sobrevivieron. Contra probabilidades imposibles, con herramientas inadecuadas, pagando precios terribles, sobrevivieron. Y tú estás aquí, leyendo esto, bebiendo agua limpia, porque ellos eligieron el mareo perpetuo sobre la extinción. Ese es su legado. Ese es el regalo envenenado que te dieron. Y la menor gratitud que puedes ofrecer es recordar, aunque sea por un momento, lo que costó. Suscríbete y activa la campanita si crees que podrías sobrevivir en estas circunstancias.